mismo ser humano, no la idea que te has formado de él, sino el mismo ser humano, tal como es. No feo o bonito, sino él mismo. Entonces ya no estás en contacto con la idea, sino con la realidad, con el hecho mismo. Entonces, eso. Otra. ¿Qué otros temas no hemos tratado? Ya tenemos el oso, ya tenemos el árbol. ¿Qué nos falta? ¿Ah? La cuchilla de doble filo. ¿No lo hemos tratado? Ah, la cuchilla. Si te preocupas por los demás, te alejas de ti mismo. Y no solo eso, sino haces de que la otra persona se aleje de sí mismo. Con el qué pensar sucede eso. Un ejemplo. Hice tantas cosas por ti, hijo. Dejé de comer, dejé de dormir, todo por ti. Entonces, ahora, ingrato, ya ni llamas. Eso quiere decir que papá se preocupó por los demás, se alejó de sí mismo, no vivió, sobrevivió, y el hijo que todo lo ha recibido, nada hay algo propio de él, de tal manera que el padre se ha alejado y el hijo también se ha alejado. Y eso sucede con el qué pensar. Eso significa cuchilla de doble filo. O mamá hace cosas por el hijo de 7, 8 años, 9 años. Por ejemplo, cuando el hijo de 7, 8 años ya puede amarrar su zapato, puede bañarse, puede asearse, pero mamá sigue haciendo cosas que él ya debe hacer. Eso significa, y al final mamá dice, no tengo tiempo, estoy cansado, mis hijos me absorben, ¿sí? No tengo tiempo para dedicar. Por favor, estás haciendo cosas que no deberías hacer. Así lo estás debilitando al otro, lo estás haciendo dependiente. De tal manera que tú te alejas de ti mismo y alejas al hijo de sí mismo. O sea, ambos están alejados de sí mismo. Eso significa la cuchilla de doble filo. No solo te lastimas, sino lastimas al otro. Ambos se lastiman. Pero con el acto de pensar, no te alejas de ti mismo, pones las cosas tal como son, tampoco se aleja de sí mismo. Eso significa la cuchilla de doble filo. Y podrían reemplazarlo con otros ejemplos. Eso es lo que queremos ver la próxima sesión, o sea, con otros ejemplos. Otro, vamos. ¿Qué? Ah, sí, quietud y aquietar ya lo hemos tratado también. Aquietarse. Quietud de la mente viene cuando no aceptas ni condenas tus recuerdos. No hay nada, quietud, tranquilo. Hay solo recuerdo, lo entiendes. Pero la quietación viene cuando no quieres ver a un recuerdo. Entonces dices, quiero olvidarte pero no puedo, quiero olvidarte pero no. ¿Y a qué hacer para olvidar? Alguien te dice, repite 1000 veces, ya no pienso, ya no pienso. Entonces voy a aquietar mi mente. Ya no recuerdo, ya no recuerdo, ya no recuerdo, ya no recuerdo, ya no recuerdo. Soy positivo, 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 soy positivo. Estás aquietando la mente. Al final dirás, soy positivo. Estás atontado. Lo otro es quietud, cuando no condenas ni aceptas el recuerdo, ya no hay nada. Lo otro es ya aquietación. Otro, vamos. Entonces todo está claro. ¿Cómo? Si todo está claro, verificaré, llamaré nombre por nombre. Antes de hacer las preguntas para verificar, porque no hay pregunta, entonces quiere decir que ya todo está entendido, ¿no? Sigan. ¿Cómo? También lo he tratado. La niña que corre. Es cuando lo hemos relacionado con cámaras con fotos instantáneas. Algo así a grosso modo. Y esto va relacionado con la vida es algo viviente y no puedes ponerlo en marco. Una fecha, una niña corría en la orilla del mar. Papá estaba detrás fotografiando el movimiento de su pequeña. De repente la pequeña dice,
pero antes hay que explicar esto. Muchas niñas no dicen nada, siguen corriendo. Bueno, es como si se les hubiera castrado la inquietud, que es la llama misma de la investigación, sea el preguntar. Seguramente no hagas preguntas, pobre que hagas preguntas, te castigo. Entonces la niña corre y por temor tal vez no se detiene a hacer una pregunta. Así hay por montón. Y eso se destruye con el qué pensar. Pero hay poquitas, algo así. La niña corre, papá fotografía y la niña se detiene. Papá, ¿cuándo voy a ver mis fotos? Papá le responde, pasado mañana, hija. Ah, ya, papá, y se va. O sea, se contentan. Pero nunca insisten, no van, porque la mente está condicionada. A solo pocas preguntas, no insistas con las preguntas, cállate. Ya, entonces ella, influenciada, le da una posibilidad de hacer una pregunta. Pero si digo otra pregunta, mejor no lo hago. Sigue corriendo. Pero hay rarísimas, o sea, casos raros, como esta. La niña corre, papá fotografía, la niña dice, papá, ¿cuándo voy a ver mis fotos? Pasado mañana, hija. Y la hija dice, ¿por qué no puedo verlo hoy, papá? Mira esa flexibilidad. Con esa pregunta ha desmoronado todo un sistema imperante, un sistema psicológico. Con esa pregunta, ¿por qué no puedo verlo hoy, papá? Mira ahí, imagínate para hacer eso. Papá, ¿cuándo voy a ver mis fotos? Pasado mañana. ¿Pero por qué no puedo verlo hoy, papá? Eso sería catastrófico. ¿Qué dijiste? Me estás faltando el respeto. ¡Cállate! ¿Cómo que por qué no puedes verlo hoy? Te dije mañana y punto. Pero esa pregunta ha causado una revolución. Pero el padre abierto le dijo, wow, hija, sí, ¿por qué no puedes verlo hoy? Estaba tan pensativo. La niña siguió corriendo. Solo esa pregunta puede nacer de una mente despejada, sin miedo, sin temor, libre. Pero de esas tenemos pocos, porque nuestra educación está basada en los premios y en los castigos. Por eso una educación con premio es manipulación. Una educación con castigo es manipulación. Donde hay premio, donde hay castigo, no hay conversación, hay manipulación. Sin premio, sin castigo, no hay manipulación, hay conversación, hay comunicación. Hay arte de hablar, de conversar. Pero estamos habituados y estamos acostumbrados a movernos con premio y con castigo. Por eso nuestra decisión ya está decidida. Entonces, a partir de ahí nació la cámara con fotos instantáneas. Esa es la historia. Si no, entonces aquel que va a tocar la cuchilla de doble filo, ya sabe. Aquel que va a tocar la niña que hace una pregunta, entonces lo relacionarán con otros ejemplos. Hay tantos ejemplos. ¿Ya? Otro. ¿Hay alguna otra inquietud antes de...? Si no hay una inquietud, entonces les haré algunas preguntas para verificar si ha entendido. Si no, pueden hacer una pregunta. Recuerden, no hay premio, no hay castigo. La pregunta sería, ¿por qué lo hace? ¿Por qué va a exponer? ¿Por qué está investigando? ¿A qué ha venido? Vamos, esa es la pregunta. Si aquí no va a encontrar premio ni castigo. ¿Ah? ¿A qué ha venido? ¿Para sobresalir? ¿Para ser distinto a su compañero? ¿Para ganarle? ¿Y ese es el propósito de la educación? ¿Ganarle a alguien? ¿Ese es el propósito de la educación? ¿Que usted saque 20 y los demás 0,5 y usted se alegre? ¿Ese es el propósito de la educación? El propósito de la educación es que usted saca 5 y ora y dice, ¿por qué no saco 20? ¿Por qué? ¿Por qué mis compañeros sacan 20? ¿Ese es el propósito de la educación? Eso es lo que a usted le hicieron creer que es.
El propósito de la educación es ayudar al alumno a dirigirlos hacia él mismo, de tal manera que así se rompe el círculo vicioso psicológico de la comparación, porque en la comparación invertimos mucho tiempo, mucha energía. ¿Por qué? Porque así te dicen. De seguro, si esa niña hubiera crecido con el que pensar, no hubiera habido eso. Tal vez hubiéramos demorado en descubrir un aparato con fotos instantáneas. ¿Por qué decimos que la tecnología actual a la cual adulamos es obsoleta? ¿Por qué? Porque esa tecnología actual a la cual adulamos es obsoleta. Esto de internet, esto de las computadoras, de los que ya están saliendo, esto de los celulares, estos modernos celulares es obsoleta. Eso debió haber existido hace miles y miles de años atrás. Para este año, por decirlo, para este tiempo, otra debe ser la tecnología ya. ¿Pero por qué? Porque en esos tiempos, un joven que decía un momento, que desafiaba, que proponía, era castigado, sentenciado, hasta pagaba con su vida. Entonces muchas creatividades se han obstruido, se han escondido, se han reprimido, se han ignorado. Luis Enrique, ahora viene la pregunta. Sueños y pesadillas. ¿Dónde está Luis Enrique? Luis ha elegido dos temas, sueño y pesadilla. Luego la cuchilla de doble filo. Aunque podrías haber elegido el otro, acerca de lo que es vocalización, presentación o ejercicios para flexibilizar la lengua, mandíbula, labios. Pero hay que elegir uno. Sueños y pesadillas. Pregunta para ti. Cuanto más atento esté a lo que pienso, a lo que siento, a lo que veo, a lo que digo, cuanto más atento, ¿soñaré mucho más o soñaré mucho menos? Cuanto más atento esté a lo que pienso, a lo que siento, a lo que veo, a lo que escucho, ¿es sinónimo de soñar o es sinónimo de soñar menos? Sí, soñar menos, porque la atención hacia mí es sinónimo de soñar menos, pero la desatención a lo que pienso, a lo que siento, es sinónimo de soñar más. Pregunta para todos. Hay personas que piensan, hay personas que sienten, que imaginan, que desean. Otro, hay personas que se dan cuenta de lo que piensan, se dan cuenta de lo que sienten, se dan cuenta de lo que imaginan. ¿Cuál de estas dos soñará? La primera, sí, la primera soñará. Luciana Yuribilka, le ha tocado presentación y el oso. La vida es algo viviente y no puedes ponerlo en un marco. ¿Qué quiere decir? Las cosas se deben Enrique, hablarás acerca de sueños y pesadillas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre sueño y pesadilla? Sueños y pesadillas. ¿Ya estás pensando qué herramientas vas a usar para dar una clasecita acerca de sueños y pesadillas? Hay que ir pensando qué herramientas vas a usar, qué ejemplos.
Jacqueline, has elegido sueños y pesadillas. Sueños y pesadillas. Alguien decía, soñé con los angelitos. Esta vez me propongo soñar nuevamente con los angelitos. Y nunca más soñó. ¿Por qué? Al proponerse soñar nuevamente con los angelitos, ¿estaba siendo consciente o inconsciente? Así es, eso significa estaba siendo atenta, por eso dejó de soñar. Pero hay que vaya pensando qué herramientas va a usar para desarrollar el tema de sueños y pesadillas. Lucía Velázquez, ¿está? Lucía, hablarás acerca de atención y concentración. Pregunta para usted, ¿cuál de estas dos es parcial? ¿La atención o la concentración? Parcial. No. La concentración es parcial, la atención es total. ¿En cuál de estas dos se agudizan los sentidos? En la atención. ¿Por? ¿Estás atenta? ¿Por qué ocurren los robos, los asaltos? Sí, sí. Claro, atención y concentración. Entonces, vaya pensando qué herramientas va a usar para desarrollar el tema de atención y concentración. Luis Rafael Solís. Luis, hablarás acerca del oso. ¿Por qué decimos que nuestra decisión ya está decidida? ¿Por qué hay el acto de pensar o el qué pensar? ¿Por qué decimos que nuestra decisión ya está decidida? ¿Por qué hay el qué pensar o el acto de pensar? Ah, sí. Exactamente. Entonces, de tu parte, ¿qué herramientas usarás? No sé si traerás algo así, objetos, para ver, para tocar, para que robustezcas el tema de el oso.